¿Cuál es el balance? ¿Es un inicio de año violento? Sí, en realidad así es, Gustavo, es una continuidad del fin de año que tuvimos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los estados de alta violencia homicida siguen más o menos mostrando esta misma tendencia. Por supuesto que el gobierno federal tiene una narrativa distinta, tratando de señalar que hay una mejora de los indicadores de incidencia delictiva y concretamente en el combate a grupos criminales y en su caso la reducción de homicidios dolosos. Sin embargo, en las entidades del país a las que haces referencia, prácticamente se aprecia con rapidez que tenemos un fin de año turbulento. No tenemos ninguna tregua navideña, no la hubo. En el mes de diciembre tampoco hubo una reducción, a pesar de que el gobierno federal insistió mucho en mencionar que había una reducción en las curvas de homicidio doloso. Estas curvas no son tales. Si incorporamos las personas que son recuperadas en estas narcofosas y que valientemente los grupos de colectivos de búsqueda de personas realizando una labor que le correspondería a la autoridad están recuperando. Por otro lado, los cárteles, es bien sabido, están desplegando una estrategia para ocultar los cadáveres en estas narcofosas, en estos narcocementerios, y de esta manera evitar que sus células homicidas sean enjuiciadas y procesadas por homicidio. En los estados del país en donde tenemos episodios, brotes de violencia como Guanajuato, como Tabasco, Michoacán, Guerrero, lo que vemos es una continuidad de los conflictos que hay entre los distintos grupos del narcotráfico por los mercados locales de narcomenudeo o por las rutas de trasiego de drogas a los Estados Unidos o por el control de las autoridades locales. No se trata de conflictos que estén conectados unos con otros, pero estructuralmente sí son situaciones que están generando esta violencia casi de manera simultánea. Me llama la atención que dices que hay una estrategia de los cárteles para ocultar cadáveres. Es decir, que este registro que tenemos, que por cierto es preliminar, de 452 asesinatos, son más entonces los asesinatos que ha habido. Definitivamente hay tres o cuatro factores que nos hacen llegar a esta conclusión. En primer término, hay fiscalías estatales como la de Guanajuato o la de Jalisco que incurren en una estrategia de maquillaje de cifras, es decir, hacen pasar homicidios dolosos como si fueran culposos. Para la comprensión de nuestro auditorio, ejecuciones, asesinatos cometidos por el crimen organizado los hacen pasar como si fueran accidentes de tránsito. En segundo lugar, los cárteles lo que hacen es ocultar los cadáveres en las narcofosas, ya sea descuartizándolos, disolviéndolos en ácido, escondiéndolos en cuerpos de agua, enterrando, incinerándolos, con la intención de que sus células homicidas no sean llevadas a juicio y en su caso tengan sentencias de cárcel por homicidio. Si no hay un cuerpo, no hay homicidio y en consecuencia la persona está en calidad de desaparecida y al presunto responsable se le inicia nada más por secuestro, desaparición forzada. Es decir, los cárteles tienen esta estrategia desde hace tiempo de ocultar los cadáveres. Los colectivos de búsqueda de personas conformados en su gran mayoría por madres, esposas, hijas, parejas de las personas desaparecidas, valientemente realizan esta labor de tratar de encontrar a sus seres queridos y al encontrar evidentemente a las personas en las narcofosas, no hay una actualización de datos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si el día de hoy o mañana se encuentran 20 personas en narcofosas, esa cifra de personas asesinadas no actualiza el registro del día de hoy o del día de ayer de personas asesinadas. Es decir, tenemos un subregistro. Por otro lado, a nivel federal, como es de todos conocido, el presidente Andrés Manuel dio instrucciones a su equipo para que hiciera una especie de alquimia. Esto fue denunciado en su momento por Carla Quintana, la comisionada nacional de búsqueda, que renunció a su cargo por negarse a reducir las cifras de personas desaparecidas. Como es conocido de todos, en la última actualización de personas desaparecidas se dio un registro muy inferior de personas desaparecidas a las que ya se tenía, más de 100,000 personas y se redujo a menos de 20,000. Es decir, tenemos por todos lados, por los gobiernos locales, por el gobierno federal, por los propios cárteles de la droga, una estrategia tendiente a reducir las cifras de homicidio. El gobierno federal se congratula pues de estas estrategias, las aprovecha y trata de presentar una narrativa de éxito en el desarrollo de su estrategia de seguridad, que evidentemente no es un éxito. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar al presidente López Obrador.
habla de una estrategia de propaganda, sí, creo que sí le llama propaganda de los medios de comunicación, es decir, somos nosotros los medios de comunicación los que estamos queriendo hacer ver que hay violencia en el país. ¿Qué opinas de esto? No, yo creo que hay varios factores. Casi todas las acusaciones del presidente evidentemente tienen un tufo propagandístico, pero en el caso particular de la violencia homicida y de la manera en la que muchos participamos en su análisis y difusión, hay varias vertientes. ¿Qué es lo que yo alcanzo a ver? No le puedo dar la razón al presidente, pero no se equivoca del todo. Ciertamente hay algunos medios, no todos, evidentemente, que sí venden nota roja y que presentar notas de eventos de alto impacto sí incrementa el tráfico en sus audiencias en redes sociales o su venta de periódico en papel. Sí hay un segmento de la prensa que se alimenta de la venta de este tipo de noticias. Sin embargo, en mi perspectiva, es un segmento minoritario. En segundo término, los cárteles de la droga en distintas regiones del país sí están interesados eh, en dictar una línea editorial. Es decir, sí existe el narcoperiodismo en México. Hay periodistas a sueldo financiados por los grupos de narcotráfico que están difundiendo notas que son del agrado de algunos grupos para deteriorar la imagen de otros grupos. Finalmente, hay un segmento de la opinión de los medios de comunicación que sí utilizan este tema de la violencia para erosionar a la 4T. Son esencialmente medios de comunicación ligados con la derecha mexicana y que en efecto utilizan esta narrativa en la cual se está montando, por ejemplo, la candidata del PAN, Xochitl Gálvez, haciendo declaraciones cada vez que hay eventos de alto impacto de alcance nacional. Sin embargo, te diría que, en mi perspectiva, sin menospreciar todas estas vertientes de periodismo que difunden la nota roja con algún objetivo particular, me parece que el hecho de que tengamos este nivel de violencia en el país y este nivel de guerra de cárteles y de conflictos armados en distintas regiones, sí es suficiente como para que un segmento de la prensa objetivo, independiente, imparcial, retome esta información y la dé a conocer. Entiendo perfectamente que al presidente le molesta, pero me parece que estos medios que objetivamente recogen esta información y tratan de presentar un análisis y una evaluación objetiva de lo que está ocurriendo en materia de inseguridad, están al margen de los otros casos que te acabo de mencionar. En síntesis, me parece que el presidente no miente, pero no dice toda la verdad. Sí hay un segmento de los medios de comunicación que se montan en esta narrativa por un interés económico, por un interés político, por un interés ideológico, pero hay otro segmento de la prensa independiente que objetivamente analiza y retoma esta información y la presenta a sus audiencias porque es algo que se tiene que presentar, porque es un hecho que sí ocurre en el país. Entonces, ¿qué es lo que percibo? Que hay dos tipos de manzanas, la manzana que está sana y la manzana podrida. ¿De qué porcentaje estamos hablando? No sabría decirte, en mi opinión muy particular. Yo considero que la mayoría de los medios de comunicación que retoman la información en materia de inseguridad en este país lo hace de manera objetiva y es un segmento minoritario, tiene algún objetivo político, criminal, ideológico, partidista para enfrentar al presidente. Cerremos con esto. ¿En dónde quedó la tendencia? A finales del año pasado se hablaba de una tendencia a la baja de homicidios dolosos. ¿Dónde quedó esa historia que no sé si sea cierta o falsa, tú me dirás, pero en dónde estamos parados en este momento? ¿Se cumplió, se sigue cumpliendo esa tendencia a la baja? ¿Ya se rompió esa racha de ir a la baja? ¿Qué podrías decirnos de eso? Hay una obsesión del presidente con relación a las métricas y las estadísticas, tratando de demostrar que su estrategia en el combate a la inseguridad es un éxito. ¿Qué estrategia? El militarizar la seguridad pública, acatar las directrices de Washington, enfrentar a los cárteles de Jalisco y de Sinaloa para tratar de reducir los embarques de fentanilo hacia los Estados Unidos, la captura de narcotraficantes de alto perfil, la extradición de dichos narcotraficantes hacia los Estados Unidos, sus campañas de prevención en el consumo de drogas, los programas sociales que el presidente publicita como un arma para evitar que los jóvenes se incorporen a los ejércitos del narco. Esa es la estrategia del gobierno federal. Es una estrategia fallida. Sin embargo, para tratar de demostrar lo contrario, el gobierno federal se enredó, está intentando presentar gráficas en donde
eh, de manera forzada intenta mostrar que hay una reducción en los homicidios. En mi opinión, son gráficas falsas que se sustentan en información que proporcionan estados como Guanajuato o Jalisco, que presentan cifras amañadas, Sonora también, en materia de homicidio. Entonces, para mí, esta gráfica que el presidente presentó pues, prácticamente desde hace un año, año y medio, señalando que hay un descenso paulatino en el número de homicidios, es una falacia. Ahorita el presidente seguramente estará intentando, junto con su equipo, su gabinete de seguridad, tratar de explicar este repunte homicida del que hablábamos al principio de esta conversación. Lo que van a intentar es hacer una comparativa de distintos periodos en materia de homicidio en México para tratar de demostrar que en el mes de enero tenemos de alguna manera una reducción en el número de homicidios. Pero esta reducción no es tal, es más bien un artificio que está generando el gobierno federal con el objeto de defender su estrategia en materia de seguridad. Estrategia fallida, dices, la de seguridad. Ya vamos a cumplir 6 años. Falló la estrategia de seguridad del presidente. Sí, totalmente, me parece que la conclusión así es. Se requería más dinero para poder tener una estrategia exitosa. México invierte aproximadamente 6-7% de su Producto Interno Bruto para el combate a la inseguridad. Necesitaríamos escalar a cuando menos el doble, 12, 13, quizá 14% del PIB, tal y como lo hizo en su momento Colombia en la década de los 90. Tendríamos que tener un periodo de mayor tiempo para graduar de la Guardia Nacional a peritos de investigación, agentes de investigación criminal, criminólogos. Hasta el momento, la mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional tienen una formación castrense, militar, pero que no tienen capacidades de investigación policial. El número de detenciones que hace la Guardia Nacional es muy reducido. En materia de procuración de justicia, son pocos los delitos que se denuncian, o muy pocos los que son investigados, todavía menos en donde se tiene una orden de aprehensión, una sentencia condenatoria, es un porcentaje muy reducido, y prácticamente los casos en donde hay reparación de daño es insignificante, casi inexistente. Entonces, en materia de procuración de justicia y seguridad pública, tenemos un déficit, pero no es solo de este sexenio, evidentemente sí lo venimos arrastrando desde varios sexenios atrás. Será una asignatura pendiente que le tocará al próximo gobierno, todo parece indicar que habrá continuidad de la 4T en el gobierno federal, de acuerdo con las últimas encuestas que han salido al respecto, y del hecho de que la campaña de Xochitl Gálvez se ve estancada, se aprecia que está estancada y que no se ve cómo vaya a levantar. Lo que es una auténtica paradoja es que a pesar de que el gobierno federal tiene una estrategia fallida en el combate a la inseguridad, esta estrategia fallida no ha afectado sus niveles de intención de voto. Me parece que esto pasará con el tiempo, tarde que temprano. Los electores empezarán a responsabilizar al partido del presidente y a sus candidatos y después gobernantes de estos errores que se han cometido en materia de seguridad. Permíteme disentir contigo, David. Dices que se requería más dinero. ¿De verdad es un tema de dinero cuando vemos no sé cuántos cuarteles de la Guardia Nacional han instalado en el país y al lado de esos cuarteles o unos metros están los narcos a sus anchas? ¿De verdad es un tema de dinero? Sí, bueno, la experiencia internacional así nos lo marca. En la Italia del siglo pasado, para poder enfrentar a las mafias sicilianas y napolitanas, tuvo que haber un incremento del presupuesto en materia de seguridad. En Colombia, en el mismo sentido, luego de la guerra de cárteles de la década de los 90, entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín, incluso hubo asistencia financiera con el Plan Colombia del gobierno norteamericano. Se alcanzó más o menos 12 puntos del PIB en Colombia para poder enfrentar a esta situación desbordada y desbocada que hay en materia de seguridad. Yo no comulgo para nada con Bukele en El Salvador. Me parece que son tácticas que no se pueden utilizar en un Estado democrático. Pero uno de los factores, no el único, no el más importante, pero un factor que posibilitó que Bukele tenga hasta el momento estos niveles tan altos de popularidad derivados de la manera en la que enfrenta a las pandillas de la Mara Salvatrucha, se debe al incremento sustantivo en materia de seguridad. Es decir, más dinero, en efecto, coincido con tu apreciación, no es una respuesta automática e inmediata que reduzca la inseguridad. Pero sin dinero es prácticamente imposible que se puedan mejorar las capacidades en materia de procuración de justicia y de seguridad pública. David Saucedo, muchas gracias por esta entrevista para la lista.
Gracias a ti, Gustavo, un abrazo.